Buenas gente, bienvenidos a Brújula, una vez más. Matías y Pablo acá nos acompañan. ¿Cómo Este, estamos, gente? espero que estés bien donde quiera que estés pasando un día lindo, día, tarde, buena noche, lo que sea. Y donde sea que estés, espero que no sea Venezuela donde estés, pero donde sea que estés. ¿Por qué no espero que sea Venezuela? Bueno, creo que a esta altura todo el mundo lo sabe, pero se ha picado la cosa en esta última semana. Picado, yo qué sé. Veamos qué quiere decir picarse. Bueno, arrancamos con que Uruguay se suma a la lista de 8 países que rechazan la captura de Mundo González. Por las dudas, si no estás en sintonía con todos estos temas, el Mundo González es el candidato a presidente que supuestamente, según dice la oposición, fue elegido como presidente de Venezuela. Es verdad que todas las actas de la elección fueron presentadas por la oposición, no por Maduro. A esta altura, todo el mundo que tiene más de 2 neuronas y no piensa que la Unión Soviética fue una buena idea, sabe que fue un robo lo que hizo el régimen chavista madurista, si se le puede llamar así. Pero bueno, este aquí que a este tipo lo querían filetear en Venezuela, o sea, declarado enemigo del Estado, al mejor estilo lo que es Venezuela, una dictadura. Y bueno, hablaron de apoyo internacional, rechazan, y todos rechazamos que lo metan en cana a este viejo que tiene cara de simpático, pero este de aquí que a 1500 kilómetros de distancia, las palabras vía Twitter no tienen mucho efecto en la realidad venezolana, ¿no? Y bueno, terminó pasando lo que iba a pasar. Bueno, obviamente represión en las calles, conspiración fascista y diabólica, que la está tratando de terminar el noble presidente Maduro. Eh, Eso básicamente se tradujo a represión y al pedido de captura y al intento de, eh, bueno, la palabra penetración me viene a la cabeza, pero antes que nada, eh, a entrar o violar el perímetro de las embajadas, perdón, me falla la única neurona que tengo, de donde estaban varios de los colaboradores de Corina Machado, incluido Edmundo González, que estaba en la de los Países Bajos, si no me equivoco. Y dado esa amenaza, y cuando quieran, gurises, hay un par de cositas más para hablar. Em, Matías, ¿querés contar algo? No, a ver, un poco yo creo que, bueno, lo que comenté en la columna de las tocadas sobre el caso de Venezuela, o sea, me parece que esto, en parte, me parece que da la razón a la tesis que yo defendía en ese momento, que es que Maduro está donde está y tiene la posición que tiene, gracias en parte por la ineptitud de la posición venezolana. Y esto es una prueba más, porque si se ponen a ver, María Corina Machado estaba inhabilitada hace tiempo y Urrutia era un títere, digamos, era una pantalla, además un hombre ya de edad, un hombre que ya está cerca de los 80 años, un hombre que ni siquiera tiene la fortaleza física para aguantar esto. Entonces, ni siquiera la imagen, la impronta de Urrutia te daba como un hombre solvente, era María Corina Machado la que hablaba, era la que era, el tipo te das cuenta que era un títere. Entonces eso también le quitaba legitimidad como candidato, o sea, y además la jugada que hizo, digamos, Maduro, creo que incluso es hasta inteligente, que es utilizar un orden institucional absolutamente copado por el chavismo, corrupto y disfuncional, pero para legitimarse. Entonces, ¿qué hizo Maduro? Bueno, fue al Tribunal Supremo de Justicia, o sea, como una especie de Corte Suprema de Venezuela, que tiene competencias electorales, y dice, bueno, investiguen. ¿Qué hizo el tribunal? Llamó a Urrutia, cuando ya tenía perdido orden de captura antes, porque esta no es la primera, hizo un llamado a Sala Urrutia para que se presentara. Obviamente no se presentó. Era caer en la boca del lobo, digamos, en la fauce del león. Y eso generó que Urrutia se tuviese que esconder en la embajada de los Países Bajos. Pero imagínense el patetismo que supone tener un candidato victorioso que se tiene que esconder. Entonces no ganó nada. ¿Qué ganó Urrutia? Porque el tema es que Mariana Corina Machado sigue con la lógica de aplicar términos e instituciones y actos propios de los gobiernos de opinión, que son los gobiernos que más o menos tienen una lógica democrática y que la sucesión de los gobiernos se da a través de las elecciones, ante un gobierno de fuerza. O sea, Maduro, el gobierno de Venezuela es una tiranía. Le importa 2 belines y medio los resultados de las elecciones.
Entonces, si María Corina Machado sigue diciendo es el presidente electo, no importa a esta altura. Lo que importa es quién tiene los fierros. Los tiene Maduro, perfecto. Ya está. Apretó un poquito la clavija. Un fiscal pidió una orden de detención. Un juez de no se sabe dónde ordenó la captura y el tipo se tuvo que ir. Porque no tiene poder material para resistir. Porque el poder está ¿en dónde? En Maduro. Entonces Maduro va a seguir en el poder eternamente. Llamémosle que no es presidente, que es un usurpador, que lo que sea, pero es Urrutia podía ser electo, sí, sabemos que las elecciones se fraguaron, pero en términos políticos prácticos, ¿qué importa que haya ganado Urrutia las elecciones? ¿Qué importa? Si este es el resultado. Entonces es un nuevo Guaidó, se va a generar como una especie de gobierno en el exilio, como si fuese de Gaulle, digamos, en la década del 40, con la invasión alemana a Francia. ¿Qué sentido tiene armar un gobierno en el exterior si no es para, repito mi tesis, armar milicias? Bueno, ¿Qué sentido tiene? Para andar desfilando en la ONU o andar desfilando en la OEA, que son organismos que desconoce Venezuela, que no tienen legitimidad para ello. no tendrías que haber usado el ejemplo de Charles de Gaulle, me parece, porque ese volvió triunfante, atrás de una... Ah, bueno, no, también, no, no, sin duda. El de Gaulle fue una gestión exitosa, pero ¿por qué ganó de Gaulle? Porque tenía los maquis en Claro, París, en Francia. Tenía sí, los tipos con el chumbo. sí. Entonces no puedes hacer una resistencia, una tiranía desde los organismos internacionales. ¿Qué es lo que va a hacer Urrutia? Se va a pasear por la OEA, por la Corte Penal Internacional, y Maduro va a estar ahí atornillado hasta que se le cierre el círculo y no pueda más, no aguante, lo decapiten y ya está. Un temita rápido, lo que comentaba Matías, acá él me lo prohibió antes de arrancar el programa, el tuit de María Corina Machado, y hasta este momento ella sigue diciendo que el 10 de enero del 2025 va a asumir el Mundo González Urrutia, y la Sí, pregunta sí. que Matías se hizo y nos hace a todos es cómo va a asumir a alguien que huyó del país y no puede volver. De acá a 4 o 5 meses, a no ser de que haya, a no ser que las botas, sean venezolanas o no, pongan orden, se acabe el recreo y se resuma el orden constitucional de alguna manera, con Maduro fuera de out of the picture, como dicen los yanquis. Yo lo, yo lo veo medio complicado, porque tenés el cártel de los soles, que son todos generales, donde está Diosdado Cabello, que mueve todo el tema a través de la droga y todo tiene todo el poder. Además, el que manda básicamente, el hombre fuerte detrás de Maduro es Diosdado Cabello. Eh, como que, como que Maduro es medio como un títere, una pantalla un poco puesto ahí, no te vayas porque te va a pegar un tiro. Y en parte ha sido un poco así también. Eh, yo creo que esto va a seguir, como yo estoy con lo que dice Matías, creo que esto va a seguir, va a seguir. Cuando venga la fecha de asunción de las nuevas autoridades, ¿no? Esto va a seguir igual. Hay mucha guita, muchos intereses detrás. Yo lamento por el pueblo venezolano, pero esto no tiene pinta, a corto plazo no parece, espero equivocarme, pero a corto plazo no veo que tenga cambio esto. Lo que pasa, Pablo, es que esto no, nos puede gustar o no, pero se llama realpolitik, digamos. Esto es política real, es fáctico, duro. Nos puede gustar, es maquiavelismo político. Quien tiene la fuerza tiene el poder. Entonces, Urrutia además, o sea, si Urrutia pudiese o tuviese legitimidad y poder y reconocimiento para, desde el exterior, formar un gobierno de resistencia, una resistencia en Venezuela, para derrocar a Maduro, pero no parece ser esa la idea, porque la estrategia de Machado es que mágicamente el 10 de enero Urrutia se va a poner en el Palacio de Miraflores y va a suceder a Maduro. Me O sea, parece porque que sigue confiando en la institución democrática. la estrategia de Corina Machado es ejercer la mayor... O sea, ella se da cuenta de que el cambio no puede venir de Venezuela. Y vos en algún momento en la columna sobre Venezuela hablabas de lo irrisorio que es el deseo que parecen tener los venezolanos de que venga a Estados Unidos o venga papá y arregle los problemas. Pero me parece que la estrategia de Corina Machado, bien o mal, probablemente mal, como vos bien decís, es esa, es generar presión diplomática internacional para que a su vez otros países ejerzan presión en Venezuela para que la estructura de soporte del régimen, que es algo similar a lo que han intentado hacer con Putin y han tenido muy poco resultado, le quite el soporte y no quede otra que hacer una especie de transición, aunque sea a otro dictador. El problema es que el- el mundo ya tiene demasiados problemas. O sea, tenemos la guerra con Ucrania, tenemos el problema el conflicto israelí-Jamás, tenemos constante amenazas
de China a Taiwán y a Filipinas, que algún día capaz que podemos hacer un episodio sobre eso, pero créanme que la cosa está picada ahí también. O sea, hay varios lugares donde puede arrancar la tercera. Entonces, ¿por qué yo debería prestarle atención? Yo me pongo de vista Donald Trump, Biden, Kamala Harris, hasta yo te diría el Santiago no sé cuánto, el de España. ¿Por qué debería yo prestarle atención a Venezuela? La verdad, no me importa Venezuela. Porque a gran escala no va a cambiar mucho si está Maduro o si está Corina Machado. No tanto como si Putin se queda con Ucrania, si China invade Taiwán y se come el mar sur chino y deja a las Filipinas fuera de su propio territorio, o si los loquitos musul se ponen más loquitos porque los judíos se los comieron. Entonces, va a tener éxito Corina Machado con esta estrategia de convertir a Urrutia en un símbolo para ejercer fuerza de afuera. No, no va a tener éxito. Pero la alternativa que dice Matías, ¿cómo hacemos un levantamiento popular en un país totalmente desarmado, donde la gran mayoría de las personas que podrían llegar a luchar ya se fueron? No, pero Fernando, yo no voy a eso. Obviamente esto no se puede solucionar a los tiros porque va a ser un baño de sangre. La lógica es empezar a hablar con los cuadros medios, con el oficialato, digamos, del ejército, y empezar con obviamente el respaldo de los Ah, gringos, pero empezar eso a tener laburo. ya lo vienen haciendo. María Corina Machado ha hecho No, constantes apelaciones, tanto directas como indirectas, y a través de sí, Estados Unidos. pero el levantamiento armado, Fernando, que fue lo que hizo Guaidó en el 2017 o 18, que fue un desastre, murió gente. O sea, no podés por cadena nacional salir como se le Guaidó a llamar al ejército para que se levante. Eso es una locura, es demencial eso. Está llamando a un golpe de Estado. Pero ¿y Tenés que ir cómo lo por harías bajo si fuego. no? Estás diciendo que la única manera es mediante las botas, mediante la bala. Claro, pero vos tenés que negociar con el oficialato medio, porque los peces grandes se van a ir por hecho por Claro, B. El pero tema Matías, vos ponele que negociás. ¿Qué va a pasar? Negociás y conseguís el apoyo del 50% de los jefes medios. pero es un tema de incentivo, porque vos qué legitimidad tenés si estás negociando por Ya bajo sé. cuerda para bombear a un gobierno y por otro lado estás haciendo pactos electorales en Panamá. Y Claro, sí, pero bueno, es bueno, vos mi lo punto decidís, es hermano, que si si estás vos. negociando con un gobierno tiránico o lo querés derrocar. Pero no podés dar señales contradictorias, pues nadie se la va a jugar. Y el problema es que la oposición venezolana, en vez de generar confianza en los mandos medios, lo que generó fue desconfianza, porque mandó gente acá hay que decir las cosas claras. Lo que hizo Guaidó y María Corina Machado en el 2017-2018 fue llamar a levantamientos armados y levantamientos populares que terminaron en un baño de sangre. La oficialidad venezolana no confía en la oposición venezolana y es razonable, Bueno, porque si no pero saben si esos dónde están parados. levantamientos hubieran tenido éxito, estaríamos contando otra cosa. Todos levantamientos pueden o no Pero no terminar. estuvo planificado, pero no estuvo planificado, Fernando. ¿Te das cuenta que no estuvo Bueno, está, pero planificado? es. Maduro, pero que Maduro, que es un tipo que no se caracteriza por su lucidez, les hizo un juego de que le hizo creer a Guaidó que tenía más apoyo en el ejército de lo que efectivamente tenía. Bueno, pero eso siempre, yo qué sé, durante el levantamiento también hablábamos de la Segunda Guerra Mundial. Ah, por lo de Gol. Durante la Segunda Guerra Mundial estaba el levantamiento de Varsovia. Meses antes de que el Ejército Rojo tomara la ciudad y liberara parte de Polonia, se levantó la resistencia polaca porque los rusos le habían hecho creer que ya iban a entrar y en un momento detienen todos los tanques, se quedan y dejan de que los polacos se rebelen en contra de los alemanes para liberar la ciudad antes que entren los rusos, y de esa manera los rusos se garantizan de que los alemanes estén más debilitados cuando finalmente toman. O sea, Claro. ¿estuvo bien o estuvo mal que los rebeldes polacos se levantaran en Varsovia? Con el diario del lunes estuvo mal, porque lo único que hicieron fue matarse entre ellos, y sí, ponele que a los rusos les llevó una semana más tomar la ciudad, porque los alemanes no iban a estar tan desgastados. Pero se quedaron sin ningún tipo de país. Fue un baño de sangre. Ahora, si hubieran tenido éxito y lo hubieran liberado, hubieran Pero, pero, tenido. pero el tema, Fernando, es que yo lo que no veo en los antecedentes de la oposición venezolana en los últimos 10 años es Sí, vos lo que un ves plan. es ineptitud. Pero no solo ineptitud, porque hace más de 2 décadas que están luchando contra el chavismo. Algo tendrían que haber aprendido. Claro, pero es fácil verlo con el diario. No, o sea, no No, quiero no, no. rebatirte, pero digo, es fácil verlo con el diario del lunes y decir.
20 años de chavismo. Es como el tema de la rana dentro del agua caliente. A la rana con dentro del agua caliente, si vos le subís la temperatura de a poquito, la rana no se da cuenta. Entonces, María Corina Machado, vos me pasaste un tuit que en el 2009 defendía la confiscación y restricción del porte de armas. O sea, que en el 2009-2012, si no recuerdo mal, Chávez eliminó la tenencia privada de armas y María Corina Machado estaba a favor. Entonces, ¿por qué estaba a favor? Porque no tenía el diario el lunes. Si hubiera tenido el diario el lunes, no hubiera estado a favor. Obviamente, cualquiera que conoce la historia sabe el diario el lunes, porque en todas partes del mundo pasa lo mismo. Pero yo creo que hay que tener algo de retrospectiva y reconocer que uno está trabajando con todas las variables conocidas años después del hecho. Y el chavismo no se presentó de una como... Capaz que alguien con mucho conocimiento sobre la historia venezolana podría haber llegado a esa conclusión. Pero no se presentó de una como una dictadura. No, Fernando, pero para un poquito. A ver, a ver, ni siquiera te pongo en juicio toda la oposición venezolana. María Corina Machado, ¿no? Una persona, una mujer, una individualidad. Bueno, vos no podés pretender en el 2016 derrocar a Maduro a través del alzamiento popular y ahora derrocarlo con las urnas. Decidite, o es una o es otra. O es una o es otra. O es que a Maduro lo vas a derrocar con la presión popular, que es una estrategia más lógica, o bien apoyás un mamarracho como lo que pasó con el gobierno, digamos, de transición de Guaidó, fracasó y ahora pretendés derrocarlo por las elecciones que la misma tiranía convoca, entonces o es una o es otra. A eso es lo que voy, es que no puede ser que María Corina Machado, por un lado, hace 7 años atrás, defendía la movilización como herramienta política y ahora pretende la legitimidad de las elecciones o la transición electoral. O sea, pero me parece que es desquiciante porque no estamos ante un gobierno de opinión. Le importa a Maduro poco la transición democrática. Claro, Ya lo. pero, o sea, la loca intentó con una especie de alzamiento popular, no pudo. Con una Y ahora lo revolución quiere derrocar armada. por la. Y ahora lo Pero, intenta por las urnas. Si lo bueno, siguiera haciendo por las armas, ¿no la criticarías porque está fomentando un no, pero es baño de sangre? coherente. Pero porque es una cuestión de principio, porque si vos ahora lo querés sacar por las urnas es porque le estás reconociendo una legitimidad a Maduro. Entonces, hace 7 años atrás quisiste resistir con las calles a un gobierno legítimo, ¿sí o no? Entonces, es un tema de cómo vos ves al gobierno de Maduro. Si vos lo ves como un gobierno ilegítimo, como una tiranía, es plenamente lícito la desobediencia civil y la resistencia en las calles. Ahora, pero de buenas a primeras no puedes ahora transformar a Maduro en un gobierno legítimo que lo vas a sacar con la transición democrática. Yo ahí no me queda muy claro porque hubo un periodo en el cual estaba la Asamblea Constituyente, que era la que supuestamente era el poder legislativo, y esa fue la que declaró a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea, no como presidente electo. Perfecto. Y No, no, no. Está bien, pero después la Asamblea Nacional Venezolana lo eligió de manera absolutamente irregular presidente. exacto, o Está sea, bien. Ahora, pero vos si vos entendés que Maduro tiene una ilegitimidad de origen, vos no podés suceder democráticamente un presidente legítimo. Es una cuestión de lógica. Vos sucedés con las urnas un presidente legítimo. Esa es la lógica republicana es que la transición sea entre un yo presidente entiendo la legítimo. lógica, entiendo esa lógica, pero lo que veo yo es una persona que está intentando, de la manera que sea, tratar de lograr el cambio. Y si de una manera no pudo, por más de Y que uno diga que una manera debería haber precedido a la otra, deberías haber arrancado primero por la manera no violenta, o la manera pacífica, o la manera constitucional, o la manera que sea, por lo menos lo está intentando. Después todos los demás venezolanos, los 8 millones que hay, se fueron. Y esos 8 millones, yo no quiero acá sacarle el crédito a ningún venezolano, o sea, estoy seguro que pasaron una situación de mierda y te tenías que ir, todo bien. Pero justamente esas personas que se fueron son las que más chances tenían de no solo darle los votos, sino de liberar el país. Entonces, digo, es fácil, me parece lo que decía Pablo en otro episodio, que hablaba de echarle la culpa a los políticos y no ver la responsabilidad que uno tiene al elegirlos o al no elegirlos. O sea, eh, no quiero que María Corina Machado se vuelva una especie de chivo expiatorio sobre el fracaso del pueblo venezolano de recuperar su autonomía. Porque, pero lo que pasa, Fernando, es que, pero a ver, si vos tenés, o sea,
ningún pueblo, ninguna comunidad política se liberó de un yugo tiránico sin algo de organización, y para eso está la clase política. Entonces, Eh, ninguno lo que puede hacer son, o la gente desorganizada es masa, puede hacer algún motín, puede hacer alguna barricada, pero si no tiene organización, si no tiene una serie, algo de comando o claro, pero planes esa o organización estrategia, no tiene por qué venir de la política tradicional. Muchas veces eran los ¿y de dónde rebeldes va? latinoamericanos de otras partes del mundo, eran gente carnicero, gente que trabajaba Pero, carpintero. Armando, pero vos podés, pero eso son para movimientos, motines o alzamientos particulares, pero después se desinfla si vos no tenés un liderazgo a futuro. Se Claro, te desinfla. pero esa jerarquización se da en el momento. En el momento que se da una especie de golpe o acto, generalmente que es orgánico, en ese momento se empiezan a designar líderes. Porque el que habla mejor, el que organiza mejor, naturalmente toma esa jerarquía. Eso de tener toda la jerarquía armada y después ejecutar el plan no existe en la realidad. En la realidad Pero lo que se da es una serie de fenómenos aislados de resistencia y después existe una comunicación entre lo que vendrían a ser células y según el éxito, esto aplica a mecanismos de mercado, según el éxito de cada una de esas células se empieza a dar una jerarquización y ahí se arma lo que vendría a ser Fernando, un pero, comando revolucionario. pero vos no podés combatir desorganizadamente un aparato organizado como el Estado, por Dios. No, no, eso es Eso es, seguro. eso es Yo más estoy fácil. argumentando cómo se fomenta, cómo se hace esa organización. Pero no son mecanismos de mercado, porque estos son cuestiones políticas. Acá no hay Si es una competencia, acá hay. revolución armada, no. No, pero por eso te digo, pero incluso una revolución armada tiene que tener algo de organización, de Claro, pero esas táctica. organizaciones, por ejemplo, en el caso de Fidel Castro, no era que se pusieron todos de acuerdo que él iba a ser el comandante y todo no, hubieron un montón de células terroristas actuando en Cuba y según los grados de suceso que tenían en sus acciones, era la jerarquía, estoy hablando de un comando terrorista comunista en tema de teoría de mercado, pero es así. Sí. Según su éxito de cada una de las células fue la jerarquización que se dio. Y bueno, Fidel Castro fue muy hábil, mandó gente a morir por morir, pero dentro de esa habilidad es el grado de clout en inglés, el grado de fama o infamia en este caso, que logró dentro de esa comunidad y es lo que lo llevó a esa posición. No fue que todos se pusieron de acuerdo primero, vos vas a mandar, yo voy a ser el tesorero, Matías, vos vas a ser el encargado de comunicaciones. No, es caótico. Son todos agentes. Pero ni siquiera eso hizo eso la oposición venezolana. O sea, No, ni es. siquiera permitió que la gente se organizara sola. Monopolizó, digamos, la resistencia al chavismo y lo hizo mal. Porque, a ver, por eso, a ver, esto no es un juicio sumario ni es una cuestión de cargar tintas, digamos, con esta gente. Ahora, pero sí, por Dios, otra vez cayeron en la misma. Maduro movió 2 hilos y ya el candidato está en el exilio. No, esto no tiene salvación alguna. Desde el punto de vista diplomático, político, o sea, había cierta presión a Lula, por ejemplo, y creo que la sigue habiendo, porque hay algunos de lo que vendría a ser la Cámara o los asociados o algo por el estilo de Corina Machado que están aislados en la Embajada de Argentina, que está a su vez protegida por la Embajada de Brasil. Déjame buscar el artículo y lo muestro. Pero bueno, mientras exista eso, va a haber cierta presión adicional a Maduro a través de uno de sus aliados naturales, que es Lula da Silva, para que por lo menos baje un poco la pata del acelerador. En su momento tuvo declaraciones fuertes Lula da Silva contra de Maduro. Obviamente, como vimos en un ciclo de que Ucrania, bueno, ya lo mencioné, ya medio que la gente se olvidó lo que pasó en Venezuela, porque es así, o sea, no podemos estar todos los días hablando de lo que pasa en Venezuela. Em, bueno, acá, Maduro revocó de manera inmediata el permiso dado a Brasil para representar a Argentina. La sede diplomática refugia a colaboradores de la opositoria Corina Machado, quienes denunciaron la presencia de encapuchados en la zona. O sea, básicamente tienen rodeado la Embajada de Brasil, donde están refugiados la gente de la Embajada de Argentina y
los asociados a María Corina Machado, y esto sirve como palanca para presionar de manera diplomática y política a la presidencia de Brasil para que tenga cierta injerencia en el conflicto. Si esto se resuelve por la vía que sea, Da Silva va a tener las manos mucho más limpias como para reírse cuando le pregunten sobre Maduro. Pero, Sí, Fernando, pero igual, a ver, no te olvides que Lula no apoyó a Maduro, pero tampoco a González Urrutia. Entonces, no se sabe quién ganó las elecciones, pues si no las ganó Maduro, ¿quién las ganó? Urrutia, pero tampoco no, apoya. obvio. No, claro. Da Silva, Esa ambigüedad o esa indeterminación también ayuda a Maduro. sí, En claro, cierto ni que hablar. Es que Da Silva quiere que se deje de hablar de Maduro. No le interesa quién ganó a Da No, claro. Silva. A Da Silva lo único que le interesa es que no le rompan los huevos con Venezuela. No le interesa quién ganó. Porque ni siquiera le afecta mucho a Maduro si gana o no gana. Lo que no quiere es que lo usen como munición política en contra de él. De la misma Y además manera que. hay otro tema, Fernando, que es que no nos olvidemos que en toda la zona de Acre y demás, Brasil tiene frontera con Venezuela. Entonces, otra crisis migratoria va a generar una oleada migratoria en Brasil. Entonces, y Sí, además también Lula debe estar viendo el tema de las pretensiones de Venezuela sobre la Guayana, sobre la zona del Esquivo, digamos. sí. Entonces, que Maduro ahora está con esta cuestión de que lo invade, no, bueno, en fin. Entonces, Lula también está, yo creo que en una encrucijada digamos, afianzar, digamos, o respetar esa solidaridad propia del socialismo siglo XXI, del cual tanto Lula como Chávez formaron parte y fueron como uno de los patriarcas, digamos. Sí. Y por otro lado, una cuestión de práctica o de cuestiones de geopolítica, de política más práctica, digamos, más real política, es decir, che, tenemos un demente acá que no me sirve tampoco apoyarlo porque me inmolo, me estoy tirando arriba una granada, Ujú. pero tampoco puedo sacarle todo el apoyo. Entonces, Lula cayó en esa locura de no apoyo a uno, no apoyo a otro, pero no se sabe quién ganó las elecciones. Pues si no las ganó Maduro, ni las ganó Urrutia, ¿quién las ganó? Entonces, Solo sabemos quién las perdió, que es el pueblo venezolano. Pero la frontera con Venezuela desde el punto de vista desde Brasil está totalmente militarizada. O sea, hoy en día seguramente no podría volver a pasar lo que pasó en los peores momentos, creo que fue el 2018-2019, de que eran totalmente porosas las fronteras y estaban habiendo grandes problemas en ciudades limítrofes del norte de Brasil por la entrada. Eso no debería volver a pasar. Lo que sí es, sí, lo de la Guayana, la posible invasión podría ser una desestabilización del continente que a Silva obviamente no le conviene para nada porque primero le genera problemas económicos y segundo lo deja como un pepeñato porque es literalmente la hegemonía de América del Sur. Si no puede mantener el orden en su cuarto trasero, ¿qué va a poder hacer en el resto del país, en el resto del mundo? Eso totalmente, totalmente de acuerdo. Pero está, no sé qué va a pasar. en definitiva, Fernando, creo que no se va a pasar otro hecho, vamos a volver a hablar de Venezuela y va a ser poner palabras en el saco roto, digamos. Esto ya sabemos cómo es la única forma que la historia y la teoría política demuestran que se soluciona. Sacando al tirano con la fuerza o se quede sin apoyo y termine cayendo a lo Mussolini y lo terminen linchando en una plaza pública como a Mussolini y a Clara Petracci, digamos. Ujú. Así caen los dictadores. Pero en el caso de Mussolini fue necesaria una invasión de un poder extranjero. Sí, sin duda, pero el tirano cayó porque el pueblo ya obviamente estaba tan debilitado que no, o sea, era fácilmente alcanzable. Mussolini lo terminaron colgando en Milán, ya está. Así se pasan las cosas, la historia demuestra esto. Sí, ni que hablar. Ahora, ni con condenas internacionales, ni con orden de captura, ni con presión, ni con declaraciones rimbombantes del Grupo de Lima o de la OEA, nadie lo va a sacar a Maduro del Palacio de Miraflores hasta que no haya o bien un incentivo para que él se vaya, haga una transición porque se da cuenta que está en el horno, o le digan, bueno, se te terminó el crédito, te vas, o lo maten. No hay otra. Lo que pase primero. Vamos a ver. Lo que sí sé seguro es que en un par de semanas o meses vamos a estar volviendo a hablar sobre Venezuela. Lamentablemente. Bueno, gente, Sin duda. hasta acá llegamos. Que pasen bien, ¿eh? Libertad, venezolanos, libertad. Nos vemos, hasta la próxima. Luego, gente, vamos arriba. Chao, chao. Chao, chao.
fama que has ganado. Te hallamos en YouTuber, un canal recomendado. La Murga trae satiras a jugar y a desbordar, con vídeos e ideas